Durante años, el mundo solo vio a Camilo Sesto como el legendario cantante español que cautivó a millones con su voz. Pero detrás de la fama y la fortuna se escondía una realidad oscura y retorcida, una que terminaría destruyendo a su único hijo. Ahora, a los 41 años, Camilo Blanes, quien ahora se hace llamar Sheila Devil, rompe su silencio y deja a todos en shock. Obligó Camilo Sesto a su hijo a vivir una vida que nunca quiso. ¿Fue su egoísmo la razón de la caída de su hijo? ¿Y qué tiene que decir Lourdes Ornelas, la madre de su hijo, sobre el devastador camino que ha recorrido? Quédate con nosotros mientras revelamos la inquietante verdad detrás de la vida del único hijo de Camilo Sesto, su lucha con la identidad y los desesperados gritos de ayuda que han sacudido al mundo. Camilo Sesto fue una de las estrellas más grandes de la música latina, vendiendo millones de discos y dejando un legado de éxitos inolvidables. Pero más allá de la fama y la fortuna, existía una historia profundamente personal que muchos desconocían. Una historia de control, aislamiento y una familia fracturada. En el centro de todo estaba su único hijo, Camilo Blanes Ornelas, nacido de su breve relación con la mexicana Lourdes Ornelas. Mientras el mundo veía a Camilo como un artista legendario, quienes estaban más cerca de él conocían un lado diferente, marcado por la posesividad y un deseo inquebrantable de moldear la vida de su hijo según sus propios términos. Según la actriz Lucía Méndez, ella fue quien presentó a Lourdes a Camilo, pero él nunca la vio como una pareja romántica. En cambio, la vio como una oportunidad, una manera de finalmente tener el hijo que siempre había querido. Sin embargo, desde el principio, sus intenciones parecían cuestionables. En lugar de formar una familia, se dice que Camilo solo quería un hijo para sí mismo, excluyendo a Lourdes de la vida de su hijo tanto como le fuera posible. Muchos de los que conocieron a Camilo lo han descrito como egoísta en su papel de padre. En lugar de ofrecerle a su hijo un hogar estable y amoroso, supuestamente lo trató más como un accesorio, alguien a quien presumir cuando le convenía, pero dejar de lado cuando perdía el interés. Camilo Sesto era conocido por su estilo de vida extravagante, su amor por las fiestas y su determinación de obtener lo que quería sin importar el costo. Y cuando se trataba de su hijo, esa actitud no fue diferente. Se dice que llevó al pequeño Camilo Blanes a España, separándolo de su madre, Lourdes Ornelas, y utilizando su fortuna para asegurarse de que ella no lo desafiara por la custodia. Durante mucho tiempo, han circulado rumores de que una de las mayores frustraciones de Camilo Sesto fue no poder reconocer públicamente su orientación sexual. En su época, salir del closet podría haber significado el fin de su carrera, por lo que muchos creen que eligió cuidadosamente a una mujer que no representara una amenaza, una pareja financieramente vulnerable que no tendría los medios para enfrentarlo en una disputa por la patria potestad. Una vez en España, Lourdes supuestamente descubrió un lado de Camilo que no esperaba. Algunas versiones afirman que él hizo arreglos financieros para impedir que ella interfiriera, asegurándose la tutela legal completa de su hijo. Pero a pesar de haber crecido rodeado de lujos, la vida de Camilo Blanes estaba lejos de ser perfecta. Como muchos hijos de celebridades, se encontró atrapado en una jaula dorada, rodeado de riquezas, pero privado del afecto genuino de un padre. Consumido por sus propios asuntos personales, Camilo Sesto estaba a menudo ausente. Muchos creen que esa falta de cariño dejó cicatrices profundas, moldeando los problemas que su hijo enfrentaría más adelante. A pesar de la imagen pública que cuidadosamente construyó, se rumoraba que Camilo Sesto tuvo numerosas relaciones secretas con hombres. Sin embargo, hizo todo lo posible para mantenerlas ocultas, temiendo que cualquier revelación pudiera dañar su carrera. En el apogeo de su fama, su disquera supuestamente organizó apariciones públicas con mujeres para mantener la ilusión de una vida amorosa tradicional, asegurándose de que su vida privada no se filtrara a los medios. Mientras tanto, Lourdes Ornelas, la madre de su hijo, fue mantenida al margen. Se dice que Camilo le prohibió ver a su hijo, insistiendo en que él solo bastaba como padre. Para mantener contento al joven Camilo Blanes, lo colmaba de regalos y complacía todos sus caprichos,
pero nunca estuvo realmente presente como figura paterna. Cuando le preguntaron por qué mantenía al niño alejado de su madre, Camilo respondió en una entrevista con una frase que aún resuena: «Tu mamá tiene a tu papá, a tu tía, a tu primo, a tu abuela. Mi pobrecito soy yo». Muchos han especulado que, si Camilo realmente hubiera querido una pareja romántica, podría haber estado con las mujeres más bellas y famosas del mundo. En cambio, eligió a Lourdes, alguien sin influencia ni poder financiero, probablemente porque sabía que no tendría los recursos para enfrentarlo. Desesperada por reunirse con su hijo, Lourdes intentó acudir a los medios en busca de ayuda. Sin embargo, las conexiones de Camilo VI en la industria supuestamente garantizaron que cualquier prensa negativa en su contra fuera silenciada. En México, el presentador Raúl Velasco presuntamente persuadió a los ejecutivos de los medios para que no publicaran nada perjudicial sobre el cantante, ya que Camilo había prometido actuar en un evento benéfico de forma gratuita. A lo largo de su vida, Camilo VI mantuvo una privacidad intensa, sin reconocer públicamente los rumores sobre sus relaciones. Pero aquellos más cercanos a él aseguran que conocían la verdad. A pesar de todas las especulaciones que lo rodeaban, hay una verdad innegable. Su hijo, Camilo Blanes Ornelas, sufrió profundamente debido a las decisiones de su padre. Uno de los incidentes más impactantes en la vida de Camilo fue un robo en su casa. Aunque se informó como un allanamiento, algunos afirman que los intrusos en realidad habían sido invitados. Supuestamente, en lugar de estar allí para robar, habían sido contratados para un encuentro íntimo. Sin embargo, en lugar de cumplir los deseos de Camilo, los hombres enmascarados se volvieron en su contra, asaltándolo y robándolo dentro de su propia casa. Esto ocurrió a finales de los años 80, aproximadamente en la época en que Camilo VI supuestamente se había alejado de la música para criar a su hijo. Pero en lugar de dedicarse a la paternidad, se decía que pasó esos años de fiesta en fiesta, involucrándose en comportamientos imprudentes y rodeándose de amantes masculinos. Su hijo, creciendo en ese entorno, pudo haber sido testigo de más cosas de las que un niño debería ver. Mientras tanto, Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes, luchaba por ver a su hijo. Aunque inicialmente se creyó que había aceptado dejar que Camilo VI lo llevara a España, algunos ahora afirman que en realidad no tuvo opción, ya que él utilizó su riqueza e influencia para obtener el control total. Recientemente, han aumentado las preocupaciones sobre la salud del hijo de Camilo VI, Camilo Blanes Ornelas, quien ahora se hace llamar Sheila Deville. Imágenes preocupantes de él han circulado en Internet, alimentando especulaciones sobre su bienestar. Informes sugieren que está gastando alrededor de $2.500 al día, mientras que supuestos amigos lo acompañan a los cajeros automáticos para retirar dinero. Muchos creen que ha caído en manos de oportunistas atraídos por la considerable herencia que dejó su padre. A pesar de los intentos de su madre por ingresarlo en rehabilitación, las restricciones legales le impiden hacerlo sin su consentimiento. Como adulto, la decisión es completamente suya, y hasta ahora ha rechazado cualquier intervención. Nacido en la Ciudad de México en 1983, Camilo Blanes heredó el talento musical de su padre, dominando la guitarra y desarrollando una impresionante voz para el canto. Sin embargo, su infancia estuvo lejos de ser ideal. Su madre, Lourdes Ornelas, supuestamente había sido fan de Camilo VI desde los 14 años. Con el tiempo, su conexión se profundizó, de admiración a amistad, luego compañía y, finalmente, la paternidad. Su relación terminó antes de que Camilín cumpliera 6 años, y aunque regresó brevemente con su madre a México, no pasó mucho tiempo antes de que Camilo VI lo llevara de vuelta a España. Permaneció bajo el cuidado de su padre en Madrid hasta la adultez, una vida marcada más por el lujo que por la estabilidad. Según Camilo VI, Lourdes siempre tuvo permitido visitar a su hijo, pero le resultaba difícil hacerlo porque no podía costear los viajes a España. Algunos creen que esto fue intencional por parte de Camilo, ya que sabía que ella carecía de los medios económicos para estar presente en la vida de su hijo. Muchos dicen que crecer sin su madre tuvo un impacto profundo en Camilín. Lourdes era alguien a quien tanto Camilo como su hijo
querían profundamente, alegre, divertida y llena de energía. Sin embargo, a medida que Camilín crecía, se sintió cada vez más descuidado por su padre. De niño, a menudo era fotografiado junto a Camilo, pero en la adultez parecía haber sido dejado de lado. A pesar de su complicada relación, la muerte de Camilo en 2019 devastó a su hijo. Algunas fuentes sugieren que para entonces ya estaban distanciados, pero fue estando con su madre cuando Camilín recibió la desgarradora noticia del fallecimiento de su padre. 900. Como el único heredero reconocido del cantante, Camilín heredó toda su fortuna. Esto incluía múltiples propiedades, como la mansión Torre de los Regalos, un terreno de 2.500 metros cuadrados, un chalet en el Soto de la Moraleja y una casa en Marbella. Financieramente, recibió 2 millones de euros en activos, además de los derechos del extenso catálogo musical de su padre, cuyos royalties aún generan más de 200.000 euros anuales. Ahora, el legado de Camilo VI descansa en su ciudad natal, Alcoy, mientras su hijo carga con el peso de su herencia. La riqueza y la fama a menudo traen consigo sus propias cargas, y en el caso del hijo de Camilo VI, el dinero pudo haberle causado más daño que beneficio. En un momento, Camilín intentó seguir los pasos de su padre como cantante. Aunque nunca persiguió una carrera profesional en la música, lanzó algunas canciones en 2014 e incluso publicó un álbum, This Is What I Feel, en el que mostró el talento que heredó de su padre. Sin embargo, en 2021, su salud se deterioró gravemente. Fue hospitalizado durante 2 meses debido a una insuficiencia respiratoria séptica en ambos pulmones y un fallo renal severo. Apenas 6 meses después, fue ingresado nuevamente en el Hospital Puerta de Hierro en estado crítico. Los informes de la época sugirieron que sus problemas de salud estaban relacionados con el abuso de sustancias. En 2022, hizo una aparición pública, pero para 2023, su presencia en redes sociales despertó nuevas preocupaciones. Ahora identificándose como Seila, aparecía visiblemente frágil, y muchos notaron su drástico cambio de apariencia. Han circulado rumores sobre el estado de salud de Seila, y algunos especulan que podría haber contraído SIDA, lo que agravaría aún más su delicada condición. Personas cercanas a Camilo VI han afirmado que, en privado, el cantante de baladas románticas tenía un lado que mantenía oculto al público. Según estos relatos, le gustaba maquillarse, arreglarse el cabello y vestirse con ropa femenina. Aunque siempre fue extremadamente reservado, quienes lo conocieron insisten en que esta era una parte de su realidad. A pesar de los rumores, Camilo nunca abordó estas afirmaciones en público ni expresó el deseo de salir del armario. Una mujer, que aseguró haber sido su amante, recordó que él disfrutaba maquillándola y peinándola. En sus palabras, le encantaba ver mi maquillaje, le encantaba arreglarme el cabello. ¿Qué tipo de hombre disfruta de eso? Incluso sugirió que Camilo se veía reflejado en ella, como si quisiera ser como ella. Algunas fuentes afirman que su hijo, Camilín, presenció estos momentos desde muy joven. Se dice incluso que Camilo le ponía maquillaje y le arreglaba el cabello, lo que pudo haber influido en la autoimagen de su hijo más adelante en su vida. El propio Camilín ha hablado sobre la obsesión de su padre con las apariencias, diciendo, solo le importaba cómo se veía todo. Quería ser visto como un conquistador, pero por dentro vivía una realidad diferente, una que tenía demasiado miedo de mostrar. Durante años, pareció que Camilo usó a su hijo para mantener una determinada imagen pública. Pero a medida que Camilín creció, el interés de su padre en él se desvaneció. Con el tiempo, se distanció, dejando a su hijo a la deriva. Muchas mujeres que tuvieron una relación sentimental con Camilo VI han contado que su experiencia con él no fue lo que esperaban. Atraídas por la imagen del gran baladista de España, imaginaban un romance apasionado, pero en su lugar encontraron a alguien tierno, afectuoso, y más parecido a un amigo cercano que a un amante. En lugar de vivir una relación tradicional, desarrollaban otro tipo de conexión con Camilo. Se peinaban mutuamente, se maquillaban
y compartían momentos que se sentían más fraternales que románticos. A lo largo de los años, los rumores sobre la vida personal de Camilo se multiplicaron, y muchos especularon sobre sus verdaderos deseos. Ahora que su hijo, Camilín, parece estar abrazando un estilo de vida que su padre pudo haber reprimido por miedo al juicio ajeno, algunos creen que, inconscientemente, está cargando con la responsabilidad de vivir lo que Camilo nunca se atrevió a hacer abiertamente. Sin embargo, se cree que Camilín conoce toda la verdad sobre la vida de su padre. Aunque elige mantenerse en silencio al respecto, quienes lo rodean sugieren que su camino actual es, en cierto modo, una continuación de la verdad no dicha de su padre. A pesar de su relación complicada, hay algo que siempre fue innegable. Camilín amaba profundamente a Camilo. Ahora, ya sea de manera consciente o no, parece decidido a vivir la vida que su padre nunca pudo. Cuando Camilo VI falleció, su hijo, Camilín, aún era joven y luchaba por encontrar su propio camino. Aunque grabaron un dueto juntos, Camilín luego admitió que fue más un movimiento publicitario que una colaboración artística genuina. Según él, su padre solo lo hizo para generar atención mediática y reforzar su imagen durante la batalla por la custodia con la madre de Camilín. Al final, Camilo parecía más preocupado por demostrar su dominio, ganar cada batalla, asegurarse de que nadie pudiera desafiarlo, que por cultivar una relación significativa con su hijo. Esta falta de amor paternal genuino dejó profundas cicatrices en Camilín, quien quedó atrapado en medio de las turbulentas disputas legales de sus padres. Nunca tuvo la oportunidad de experimentar una familia estable y amorosa. En su lugar, creció en un entorno disfuncional. Por un lado, un padre que se veía a sí mismo primero como una leyenda musical y en segundo lugar, como un padre. Por otro, una madre que tenía poco poder para proteger a su hijo del desgaste emocional de toda la situación. A pesar del talento innegable de Camilo VI como cantante y compositor, su vida personal estuvo marcada por una profunda turbulencia. Nunca pareció comprenderse a sí mismo por completo ni encontrar una felicidad duradera. Siempre faltaba algo. Si bien mostraba poco interés en las relaciones románticas con mujeres, tampoco se atrevía a abrazar abiertamente una vida con una pareja masculina, aparentemente temeroso de cómo lo percibiría el mundo. Se mantuvo firme en proyectar la imagen del macho ibérico por excelencia, incluso a costa de su propia realización personal. Ahora, al observar las dificultades de Camilín, muchos creen que son una consecuencia directa de la crianza que recibió bajo la sombra de Camilo VI. Mientras Camilo alcanzó un estatus legendario en la música, fracasó como padre. No le dio a su hijo las herramientas emocionales necesarias para enfrentar la vida sin él, dejando atrás a un joven que no estaba preparado para valerse por sí mismo y que sigue buscando el amor y la guía que nunca recibió realmente. Lourdes Ornelas, la madre de Camilín, pasó gran parte de su vida bajo la sombra de Camilo VI. Proveniente de una familia humilde, nunca tuvo el poder financiero ni la autoridad legal para desafiar la manera en que Camilo criaba a su hijo. No tuvo más opción que aceptar que uno de los cantantes más famosos de España estaba moldeando la educación de Camilín, una educación que, en muchos aspectos, contribuyó a sus problemas en la adultez. Cuando finalmente Camilín pudo vivir con su madre de nuevo, ya era un adulto, demasiado mayor para ser guiado, pero aún cargando las heridas emocionales de su infancia. De niño, anhelaba la presencia de su madre, preguntándole constantemente a su padre dónde estaba. Pero Camilo siempre respondía lo mismo, que él era tanto madre como padre y que Camilín no necesitaba a nadie más. Eventualmente Camilo envió a Camilín a México para vivir con Lourdes, y a partir de ese momento, ella se hizo cargo de él. Sin embargo, la influencia de su padre seguía siendo fuerte. Camilo siempre le decía a su hijo que debía sentirse orgulloso de él, no porque fuera un padre amoroso, sino porque era una superestrella. Le insistía en que estaba más allá del juicio, más allá del bien y del mal, y que nada sobre él podía ser cuestionado. Para un niño que intentaba comprender el mundo, estas palabras eran profundamente confusas. Camilín creció viendo a su padre con diversos compañeros masculinos, creyendo que era algo normal.
Nunca lo cuestionó porque no tenía la perspectiva necesaria para analizar la situación. Según personas cercanas a él, en una ocasión confió a sus amigos que su padre tenía muchos novios, aunque en ese momento él los veía simplemente como amigos de la familia. Para él era solo otra parte del mundo de su padre, un mundo que nunca comprendió del todo, pero que aceptaba sin cuestionar. Según quienes lo conocen, Camilín nunca ha dado gran importancia a los roles de género tradicionales, ya sea vistiendo como hombre o como mujer, teniendo una novia o un novio. Para él nunca ha sido un tema relevante. Simplemente es el entorno en el que creció, influenciado por la dinámica que su padre estableció en casa. Sin embargo, aunque Camilín pueda parecer indiferente a estos temas, su madre, Lourdes Ornelas, vive con un temor constante por su bienestar. Teme recibir la llamada que toda madre teme, la noticia de que su hijo ha perdido la vida debido a los excesos que lo rodean. Ella sabe que es vulnerable, pero quienes lo rodean parecen no preocuparse. En lugar de cuidarlo, muchos de los que rodean a Camilín parecen tener sus propios intereses en mente. Amigos, si es que se les puede llamar así, se aprovechan de su dinero, asegurándose de que retire el máximo de 2.500 euros del cajero automático cada día. La fortuna que dejó Camilo VI, una herencia de 2 millones de euros, lo ha convertido en un blanco fácil para quienes dicen amarlo, pero, en realidad, solo quieren acceso a su dinero. Lourdes cree que la única manera de ayudar verdaderamente a su hijo sería cortando sus recursos financieros. Pero eso ya no es posible. Como heredero universal de Camilo VI, Camilín tiene el control total de la riqueza que su padre le dejó, una fortuna que sigue creciendo incluso años después del fallecimiento del legendario cantante. Por eso estoy desesperada, confiesa Lourdes. Cada día es impredecible. Nunca sé si está bien, si siquiera sigue vivo. La situación es desgarradora. Con más dinero del que sabe manejar, Camilín tiene los medios para construir un futuro estable para sí mismo. En cambio, está atrapado en un ciclo de decisiones imprudentes, rodeado de personas que no tienen su bienestar en mente. El deterioro de Camilín ha sido devastador para muchos, especialmente para los fieles seguidores de Camilo VI. Alguna vez el niño querido que su padre presentó con orgullo al mundo, ahora es casi irreconocible. Al principio, cuando aparecieron fotos de Camilín sin dientes, muchos pensaron que habían sido editadas con filtros o Photoshop. Pero la realidad era mucho más preocupante. Sus dientes se le habían caído debido a años de excesos y descuido. Su frágil apariencia solo ha alimentado las especulaciones sobre una posible enfermedad grave, y con cada día que pasa, sus problemas parecen agravarse. La imagen de su pierna lastimada, otro indicio de su deteriorada salud, ha intensificado aún más la preocupación. Pero por más que quienes lo aman deseen ayudarlo, el verdadero cambio solo puede venir de él. Camilín parece incapaz, o simplemente no quiere, liberarse del camino autodestructivo en el que está. Su madre, Lourdes Ornelas, se siente impotente, sin otra opción más que rezar para que nunca reciba la temida llamada que le anuncie que su hijo se ha ido. Su historia es un doloroso recordatorio del impacto duradero que los padres tienen en sus hijos. Los errores de una generación pueden repercutir en la siguiente, a veces con consecuencias devastadoras. Camilo VI nunca imaginó que las cosas terminarían así. Probablemente pensó que siempre estaría ahí para guiar a su hijo, sin prever que, en su ausencia, Camilín caería en un mundo oscuro y peligroso. Cuando Camilo VI falleció, su hijo, Camilín, no estaba en la situación en la que se encuentra hoy. El único hijo del ícono de la música española y la periodista mexicana Lourdes Ornelas ha caído en una espiral de autodestrucción, una de la que su madre intenta desesperadamente sacarlo, a pesar de que él se niega a aceptar ayuda. Lourdes nunca ha dejado de luchar por su hijo. Incluso cuando él la aleja, sigue buscando maneras de salvarlo, aferrándose a la esperanza y rezando por su bienestar. Su lucha no es nueva. Hace años, recurrió a Televisa en busca de ayuda, denunciando la situación entre Camilo VI y su hijo. Pero sus súplicas no fueron escuchadas. Camilo VI era una superestrella, y su influencia pesaba más que cualquier preocupación sobre su paternidad. Su música era demasiado valiosa,
especialmente en México, donde tenía una base de admiradoras devotas que lo veían como un artista y un símbolo romántico. Un escándalo habría puesto en peligro su carrera y por ello su vida personal quedó fuera de los límites de la crítica. Tristemente, la historia de Lourdes se asemeja a la de muchas mujeres que han perdido a sus hijos ante hombres poderosos. La historia ha visto casos como los de Raúl Velasco y Paco Malgesto, quienes usaron su estatus para quitarles a sus hijos a sus madres. Camilo VI hizo lo mismo, y las consecuencias han sido devastadoras. Ahora, la esperanza es que Camilín encuentre su camino, tal vez con la guía de verdaderos amigos o a través de un momento de claridad que lo lleve a la recuperación. Y para Lourdes, el deseo de que algún día pueda encontrar paz, incluso mientras observa a su hijo luchar. Lo único que se puede hacer ahora es esperar que Camilín logre superar sus batallas y encuentre la fuerza para reconstruir su vida antes de que sea demasiado tarde.